Buenas tardes, estimados amigos. En el día de hoy queremos compartir con ustedes. A continuación, entonces vamos a quedar con buenas manos con el licenciado César Burgos, licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico y quien adicionalmente nos puede ilustrar con ejemplos y con los temas de la manera didáctica en que los expresa. Entonces, dicho esto, perfecto, estimado licenciado César Burgos, quedamos atentos. Por favor, indíquenos, como siempre, sus recomendaciones y toda su experiencia para este tema. Muchas gracias. Correcto, Giovanni, muchísimas gracias. Y bueno, un cordial saludo para todas las personas que están por acá conectadas. Bienvenidos. Como bien lo mencionaba Giovanni, pues bueno, es importantísimo para que sea conocido este tema por las empresas. Empresas no solamente que estén directamente relacionadas con el sector eléctrico, sino todas aquellas que usen, que requieran de instalaciones eléctricas deben tener en cuenta para la implementación. Pero bueno, hace parte precisamente del tema que vamos a tocar el día de hoy, las resoluciones relacionadas con la parte eléctrica, pues cada vez se presentan más, salen más y los técnicos electricistas, los empresarios, las personas relacionadas con el sector se van quedando cortas en conocer realmente todo lo que hay de por medio. ¿Qué más hay que implementar? Salen muchas dudas, muchas preguntas. ¿A qué me veo yo obligado? ¿Realmente tengo que hacerlo? ¿O eso es solamente para el que tiene matrícula profesional? ¿Eso es solamente para el que conecta o desconecta? No. Salen todas estas dudas, estas inquietudes y vamos pues justamente en este espacio a intentar resolver cada una de esas preguntas que puedan surgir. Voy a permitirme entonces compartir pantalla para poder observar algunos aspectos entonces relacionados justamente con lo que necesitamos observar. Giovanni, por favor, me confirmas, ¿estás viendo ya la presentación? No, señor, todavía no la veo. Ok. Vamos a ver. Voy por acá y compartir. Listo. Listo, muy bien. Ok, entonces estamos ya por acá. Y pues, bueno, es indispensable tener en cuenta que cuando se habla del trabajo con la electricidad, cuando hablamos del sector eléctrico, pues este área, este mundo de la electricidad está rodeado de normas, está rodeado de leyes, está rodeado de reglamentación. Y eso es bueno. Viéndolo desde esta perspectiva, realmente eso es bueno. Y lo menciono y hago énfasis en ello porque a veces en la calle, en la empresa, en la obra, en la construcción, cuando se habla del tema, escuchamos cosas como muy contrarias, contrariadas a lo que estoy diciendo justamente. De que, ay, pero, ay, otra ley, o el gobierno sí molesta, es que busca es frenar la economía, es que lo que buscan es dañarle el trabajo al electricista, están deteriorando el sector. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo considero que en este momento estamos en la mejor etapa que haya podido tener, no solamente por temas de normatividad, legislación y reglamentación, sino por los grandes cambios que se vienen dando, las nuevas implementaciones, las nuevas tecnologías a las cuales nos estamos dando a conocer, nos estamos dando a implementar, a dar precisamente a conocer a nivel de capacitación, a nivel de poder conocer de otros países que van a la vanguardia, traer esa tecnología e implementarla. Repito, estamos en el mejor momento. Y en el mejor momento con relación a lo que tiene que ver también con legislación, normatividad, reglamentación, partiendo precisamente desde lo que es la misma la constitución política de Colombia. La constitución es el primer hecho representativo
con relación a lo que tiene que ver con las leyes en Colombia, que de ahí se deriva obviamente mucho del sector eléctrico. De igual manera, pues existen normatividades, pero también existen leyes, existen reglamentos que nos obligan a cumplir con esa normatividad. En el caso personal, acá en Colombia, nosotros tenemos pues obviamente una historia relacionada justamente con el cómo viene utilizándose la electricidad. Y es que pueden haber normas internacionales y yo las puedo conocer y el Estado puede decir, esta es la forma ideal de trabajar las instalaciones eléctricas. Sin embargo, debe haber algo que nos obligue a cumplir con esa normatividad. Es necesario y que obviamente todos estemos lineados a cumplir con lo mismo. Por eso es importante que el Estado, el gobierno, a nivel político también entre a determinar cuál es ese estándar, cuál es esa forma en que todo el país debe reglamentar y debe trabajar esa normatividad. Acá en el caso de Colombia tenemos este RETIE que para todos debe ser muy conocido. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Nació en el año 2005 y busca precisamente obligarnos, llevarnos a que se cumpla a nivel nacional con todo lo que hace referencia justamente tener en cuenta el impacto que tiene precisamente sobre cada uno de nosotros el hecho de que exista la electricidad. La electricidad es supremamente importante y como lo estábamos viendo y lo mencionábamos hace un momento, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que hace referencia a nivel tecnológico, requiere de electricidad. El mismo bienestar que podemos nosotros llevar para nuestros hogares requiere de electricidad. La salud, el área de la salud, los hospitales, las clínicas requieren de electricidad. Nosotros podríamos decir, no, hoy en día lo que entra a formar parte importante de la evolución tecnológica es la informática, el manejo de los sistemas, los datos. Sí, claro, estamos de acuerdo, pero todo eso requiere electricidad. La industria continúa avanzando, continúa evolucionando, cada vez hay más sistemas de seguridad. Ayer en la charla que compartíamos precisamente de seguridad en el área industrial y las normas que hay a nivel industrial, pues hablábamos un poco acerca de esto, cómo el crecimiento industrial permite obviamente la evolución también e implementa la evolución tecnológica a nivel de seguridad, pero todo ello requiere también de electricidad. Claro, hay presencia de muchas otras energías, pero el día de hoy estamos enfocándonos precisamente, considero yo, en una de las más importantes en cada uno de los sectores económicos, en cada uno de los sectores laborales que hay en nuestra región, hablando a nivel Latinoamérica, y es justamente esta, la electricidad. ¿Qué tan importante es realmente la electricidad para ti? ¿Qué tan importante es la electricidad para tu empresa? ¿Qué tan importante es la electricidad en eso que tú desarrollas a nivel profesional? ¿Qué tan importante es la electricidad en tu hogar? Y que podríamos decir, claro, es supremamente importante, es necesaria. Entonces, esa es, digamos que la cara bonita, la cara interesante, la cara importante a tener en cuenta de lo que es la electricidad. Pero como también lo he venido mencionando en algunas ocasiones, la electricidad tiene dos caras, es como las dos caras de la moneda. Y es que la electricidad pues también tiene y genera riesgos. La electricidad tiene la capacidad de perjudicar, la capacidad de generar daños a nivel material, a nivel de equipos, a nivel de infraestructura, pero también y muy importante y en lo que más se hace énfasis en las normas es en las personas. Las personas se pueden ver afectadas, el operario, el trabajador, el mismo usuario puede verse afectado a causa precisamente de ese flujo eléctrico. La presencia de electricidad genera riesgos. El hecho de que haya obviamente tecnología funcionando, máquinas funcionando con electricidad, presencia de circuitos eléctricos, sistemas eléctricos para iluminación, para control, etcétera. El hecho de que haya presencia de electricidad
nos está generando ya un riesgo, y ese riesgo puede desencadenar accidentes, y esos accidentes pueden generar causas o provocar condiciones bastante críticas para las personas, hasta fatales. Es decir, tiene la capacidad de generar hasta la muerte. Y eso lo sabemos, y lo mencionaba hace un momento, justamente, el por qué y el para qué existen las normas. Y es porque a lo largo de la historia del uso de la electricidad, lamentablemente nos hemos dado cuenta de esa capacidad que tiene la electricidad para causar daño, para perjudicar. Entonces, en esos momentos de crisis, en esos momentos críticos de caos a nivel industrial en diferentes sectores económicos, paramos y decimos, necesitamos especialistas que nos digan cuál es la forma ideal para poder trabajar con las instalaciones eléctricas. Y es ahí donde nos entregan para el mundo esas normas. Las normas que nos dicen, mira, la forma ideal de trabajar, los materiales ideales son estos, los procedimientos ideales son estos. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar una seguridad en todos los aspectos relacionados con la electricidad. Lo mencionaba hace un momento, y uno de los principales elementos con los que contamos en nuestro país es la NTC 2050, norma técnica colombiana, que como lo mencionaba también, está basada en esa norma internacional. Norma técnica eléctrica de Estados Unidos. Nosotros la trajimos, la fusilamos, la convertimos en el año en la década de los 90, ¿cierto? Hicimos esa tarea de traducirla, de mirar y de escoger qué aplica realmente para nuestras instalaciones. Y aquí pues obviamente empezamos a generar algunos capítulos importantes, yendo desde lo que es la misma generación de las instalaciones, la generación de electricidad, el sector de la generación, pasando por la transmisión, yendo también a la comercialización y distribución de la electricidad y llegando al usuario final. Y ese usuario final es a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel residencial, la forma en que debemos realmente utilizar la electricidad. Y hago este énfasis y este enfoque porque es exactamente el mismo para muchos otros países. Claro, hablo con propiedad de mi país, Colombia, ¿cierto? Y el cómo obviamente lo hemos venido implementando. Pero también lo decía, aplica exactamente para las demás regiones. Hay otras normas, ¿cierto? La IEEE, ¿cierto? Que es esa norma europea, normas americanas, las miramos, las escogemos. ¿Por qué? Porque ellos van a la vanguardia, porque tienen organizaciones especialistas para analizar en cada uno de los sectores y poder obviamente darnos a escoger, y nosotros escogemos y decimos, esto es lo que realmente aplica para nosotros en cada región, en cada país. Nosotros, así como aplicamos acá normas americanas, de igual manera aplicamos también algunas normas europeas y las tenemos ahí en nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas que llamamos RETIE. ¿Qué es el RETIE? Justamente entonces es la reglamentación que nos obliga a cumplir con esto, con la norma técnica colombiana y con normas técnicas internacionales. Existen otras normas, las cuales debemos atender, y les invito obviamente que en cada una de las regiones, y lo digo porque sé que aquí hay personas conectadas y esta presentación la pueden estar viendo o la pueden reproducir desde diferentes sectores en Latinoamérica. Y es que nosotros debemos atender normas como por ejemplo la OSHA, atender la NFPA. La NFPA se subdivide en varios capítulos. Tenemos la NFPA 70E, que a mi parecer es de las más importantes para el trabajo en el área eléctrica, supremamente importante. Y lo digo precisamente porque esta norma internacional NFPA 70E nos permite obviamente cada uno de los conceptos de cómo trabajar en las diferentes áreas relacionadas con la electricidad. ¿Cómo es que realmente deben ser los procesos, los procedimientos, los paso a paso a tener en cuenta para desarrollar
instalaciones eléctricas en los diferentes sectores. Entonces, son dos normas que me parecen bastante importantes y por eso las traigo a colación y quiero que las relacionemos obviamente con esta charla. Teniendo en cuenta que esta OSHA es importante porque nos indica qué es lo que debemos hacer. Se enfoca en el debe. El electricista debe, ¿cierto? La empresa debe hacer esto, ¿sí? En el sector, en la generación se debe hacer esto, cumpliendo con, digamos, parámetros normativos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos parámetros normativos? Eso es lo que nos indica precisamente la 70E, el cómo trabajarlos, el cómo debe ser el equipo de seguridad de un electricista, dependiendo del nivel de tensión, el cómo debe ser el desarrollo del trabajo, el paso a paso, esa forma de instalar una red eléctrica a nivel de generación, a nivel de transmisión, a nivel de uso final, a nivel de instalaciones eléctricas internas. Yo hago un pequeño paréntesis para Giovanni, que está por aquí, obviamente conectado y que es uno de nuestros organizadores y con él hemos venido trabajando de la mano durante mucho tiempo. Dejar por ahí de pronto en el tintero, Giovanni, que más adelante podamos hacer una charla más profunda relacionada con esta NFPA 70E, ¿vale? Te lo dejo por ahí, cierro el paréntesis y continuamos justamente dándole el énfasis a la importancia de tener en cuenta estas normas internacionales, ¿vale? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vale, ok. Por otro lado, todo lo que, bueno, esto es muy dado de Estados Unidos como ese, le llaman el círculo virtuoso para la electricidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues obviamente la NFPA tiene normas relacionadas con muchas áreas a nivel, a nivel laboral, a nivel profesional. Como dato histórico, nosotros podríamos decir que prácticamente nace a finales del siglo XIX, ¿sí? La NFPA, en donde se unen las grandes organizaciones a nivel de seguros en Estados Unidos y empiezan a desarrollar normas relacionadas de el cómo se debe trabajar seguramente en aquellos parámetros en donde hay ese foco de explosión, de incendio, de quemaduras, teniendo en cuenta pues que en esta época el énfasis era justamente en ese desarrollo industrial a través del coque o en el uso de las calderas, esa revolución industrial en donde en Estados Unidos y en Inglaterra creció tanto obviamente a nivel de productividad, producción en línea, grandes empresas, grandes fábricas y muchos trabajadores y asimismo una alta cantidad de accidentes. Cuando nace la parte eléctrica, cuando nace la electricidad para el mundo y nos damos cuenta de la posibilidad también de generar productividad en las empresas, viene esa otra revolución industrial con los motores, con los transformadores, etcétera, la distribución eléctrica, las redes eléctricas, grandes redes eléctricas, después de que se implementa la electricidad, la corriente alterna, corriente directa, corriente alterna. Entonces, la NFPA también se da cuenta, esto también genera accidentalidad, adoptémoslo, generemos normas, por eso es un ícono gigante a tener en cuenta a nivel mundial lo relacionado con la NFPA. Sin embargo, en la parte eléctrica, lo que vemos acá en el círculo son esos códigos específicos para la parte eléctrica supremamente importantes. Tenemos la NFPA 70, que estamos hablando de que se basa en la misma NEC, que como lo decíamos, la NEC justamente es la norma eléctrica para Estados Unidos, pero se subdivide en esa NFPA 70E, que como lo veíamos hace un momento, está precisamente en esos parámetros de seguridad relacionados en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo, ¿cuáles deben ser? ¿Cómo deben ser esos trabajos desarrollados por los técnicos, por los ingenieros a nivel de y las instalaciones eléctricas? Y por este lado, pues todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad a nivel de
el cómo debe desarrollarse, por ejemplo, programas de mantenimiento, especialmente, que se debe tener en cuenta para la prevención a nivel de la industria, a nivel de las instalaciones eléctricas industriales, a nivel de instalaciones eléctricas específicas y especiales, áreas como por ejemplo en las minas, cómo debe ser el mantenimiento de las instalaciones eléctricas especiales como por ejemplo para hospitales, para clínicas. Entonces, por eso hablamos y en Estados Unidos se habla mucho de ese círculo virtuoso para el área eléctrica, teniendo en cuenta entonces estas 3 normas, que vale la pena decirlo, son normas técnicas que nacen en Estados Unidos, pero que se implementan en diferentes países, y en Latinoamérica estamos muy casados con la NFPA 70E, con la NFPA 70 y la NFPA 70B. Sin embargo, también tener en cuenta que cuando se habla de trabajar en las instalaciones eléctricas, claro, no solamente existe el riesgo eléctrico, y no solamente el electricista o el trabajador del área eléctrica debe tener habilidades relacionadas con la parte eléctrica, sino que se hace el énfasis de que el electricista, o mejor, la electricidad toca con muchas otras áreas, asimismo toca con muchos otros riesgos. Entonces, se habla precisamente de muchas otras normas a tener en cuenta. Por ejemplo, un electricista debe tener esa capacidad de abordar el trabajo en un área confinada, un trabajo de alturas, el trabajar con herramientas de corte, herramientas o equipos que pueden llegar obviamente también a generar riesgo mecánico. Entonces, todo debe estar acoplado. Y entre más especializado se encuentre el trabajador del área eléctrica, a pesar de que es un trabajador del área eléctrica, decimos, debe tener conocimiento y preparación, entrenamiento en muchas otras áreas. Debe conocer programas de mantenimiento. Entonces, por eso, obviamente, las normas eléctricas no van solas, van acompañadas de muchas otras normas que en el sector eléctrico también debemos atender. Un enfoque que se hace justamente en la reglamentación colombiana es el por qué y el para qué se utilizan unas normas, y yo resalto mucho que no solamente se da a nivel nacional, es decir, no solamente en Colombia, sino que todas las normas que nosotros conocemos a nivel nacional y a nivel internacional relacionadas con el cuidado del cómo trabajar en instalaciones eléctricas hacen un primer énfasis en esto. Y aquí lo señalo, y aquí para que lo tengamos en cuenta, y es justamente que nosotros debemos tener en cuenta que nuestra prioridad es precisamente la vida, la salud del ser humano. Esa es la prioridad. Claro, debemos tener en cuenta la seguridad del medio ambiente, la seguridad de la vida animal, promover y proteger todo lo que está a nuestro alrededor a nivel de infraestructura, a nivel de maquinaria, evitar pérdidas económicas. Pero repito, el énfasis en todas las normas, en cada una de ellas que conozcamos relacionadas con la parte eléctrica, en primer lugar se encuentra el proteger la vida humana, la integridad del ser humano. Entonces, indispensable tener en cuenta que justamente la NFPA 70E hace un énfasis importante en que analicemos el riesgo. Esto lo adopta, y esta imagen que estamos viendo es tomada del RETIE, pero el RETIE la toma tal cual la norma NFPA 70E. Y es que en cada área en la que se desarrollen trabajos se debe hacer un análisis del riesgo eléctrico, tomando conciencia, y por ahí está en la definición, tomando conciencia de que la electricidad genera riesgos, de que la electricidad es peligrosa, de que la electricidad puede generar desde un incendio, una explosión, hasta causarle daños personales, físicos a una persona por descargas eléctricas, por electrización o electrocución.
Entonces siempre está esa invitación a prestarle atención, a hacer un análisis. Hacer un análisis de riesgo es que todos adoptemos esa habilidad de observar y detectar en dónde se encuentra el riesgo. ¿Con qué fin? Con el fin de que reduzcamos esos riesgos, de que tomemos acción para reducirlos, justamente. La electropatología es precisamente esa ciencia, es decir, todas esas normas relacionadas con el enfoque para el ser humano están basadas justamente en esa electropatología, es decir, en esa ciencia, en esa disciplina que estudia los efectos eléctricos en las personas. Es decir, la pregunta es, ¿qué le hace la electricidad al ser humano? Y respondiendo a esa pregunta es que justamente debemos tener en cuenta qué puede llegar a pasarle a la persona de tal manera que la prevenimos y reducimos el riesgo de esta manera. La electricidad genera daños y puede generar, y como lo hemos venido mencionando, de diferentes maneras. Muy seguramente las personas que están por aquí conectadas y que escuchan esta conferencia fácilmente podríamos decir, yo tengo un episodio, conozco, observé, vi, escuché la noticia, encontré en YouTube, en Internet, un amigo, alguien, sucedió algo. Es decir, los accidentes eléctricos están ahí a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque siempre hemos estado en contacto con la electricidad y la electricidad a lo largo de la historia pues ha generado ciertos daños. Y podemos decir que la electricidad se manifiesta de diferentes maneras, que nunca un accidente se parece a otro, ¿sí? Bueno, se parece, mas nunca va a ser igual o nunca va a ser exactamente de la misma manera, mismas condiciones, mismas consecuencias, no van a ser exactamente iguales. Sin embargo, podemos obviamente centralizarlos en ciertos episodios. Y esas normas internacionales, mencionando en este caso esa NFPA, en nuestro caso el RETI, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, nos muestra, mira lo que puede llegar a pasar. Pueden haber explosiones, puede haber ausencia de energía en instalaciones eléctricas muy especiales a nivel clínico, pueden dañarse los equipos, pueden haber sobretensiones, pueden haber sobrecargas, se pueden producir chispas en lugares explosivos y demás, en donde esa chispa se puede generar por electrostática, ¿sí? Pueden haber contactos directos, contactos indirectos, pueden haber arcos eléctricos, cortocircuitos, etcétera. Una gran cantidad, repito, cada uno de nosotros seguramente hemos observado a nuestro alrededor o hemos presenciado o hemos tenido una experiencia propia y personal con relación a la electricidad. Pero en últimas lo que sabemos es que muchas cosas pueden suceder. Por eso la importancia de conocer las consecuencias a la hora en que se presentan accidentes en las instalaciones eléctricas o solo por el hecho de que haya presencia de electricidad. Si nos enfocamos directamente en el ser humano, que es, como lo decimos, uno de los aspectos más importantes a nivel de normatividad mundial con relación a la electricidad, es preguntarnos qué le pasa al ser humano. Y nosotros podríamos decir, el ser humano al entrar en contacto con la electricidad se puede electrizar o se puede electrocutar. ¿Sí? La diferencia es que, digamos que el punto común de esta definición es que en ambas ocasiones la persona hace contacto con la electricidad y circula electricidad a través del cuerpo, ¿cierto? La diferencia está es que cuando hablamos de electrizar, la persona pues tiene algunas consecuencias y demás que puede contarlas posteriormente. Lo otro es que cuando hablamos de electrización, de electrocución, es que de por medio hay muerte. Pero en ambos casos estamos hablando de que hay contacto con la electricidad. Y uno de los tres énfasis que se hacen, pueden haber muchas formas a través de las cuales se hace contacto con la electricidad, pero las normas internacionales nos muestran tres. Si nosotros tomamos normas europeas, normas nacionales, normas latinoamericanas, resoluciones eléctricas, siempre se va a hacer énfasis en estos tres principales aspectos. Repito, pueden haber más. Los tres esenciales. Una persona puede entrar en contacto con la electricidad por contacto directo, por contacto indirecto o por arco eléctrico.
Y en eso precisamente se basa el estudio y la disciplina de la electropatología, en poder analizar qué le pasa a una persona cuando entra en contacto directo con la electricidad, teniendo en cuenta en primer lugar que fácilmente podemos entrar en contacto con la electricidad. Es muy fácil vernos afectados. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo es muy buen conductor de electricidad. Sin embargo, a pesar de que somos tan buenos conductores de electricidad, nuestros sistemas internos son muy vulnerables a la electricidad. Somos muy delicados frente a la electricidad. Muy pequeñas cantidades de corrientes nos pueden afectar enormemente. Por eso la importancia de tener en cuenta cómo evitamos hacer contacto con la electricidad. Cuando tenemos esa conciencia, no solamente como técnico electricista, no solamente como tecnólogo, como ingeniero, como operario, sino también como gerente, como supervisor, como líder de un área, como empresario, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta cómo evito que las personas entren en contacto con la electricidad. Necesitamos generar esa conciencia colectiva de que al máximo debemos reducir, perdón, al mínimo, ese riesgo debe irse al mínimo, reducirlo al mínimo. Bueno, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué si tuviéramos esa conciencia y se supone que llevamos muchos años esculcando la historia y dándonos cuenta de todo lo que puede hacer con la electricidad, con el cuerpo, ¿por qué al día de hoy todavía hay personas que entran en contacto de manera accidental con la electricidad? Y es simplemente porque pasamos por encima de unas normas, porque no somos conscientes, porque desconocemos, porque no hay suficiente capacitación, porque no hay suficiente entrenamiento. Entonces, al no haber suficiente capacitación, no hay suficiente entrenamiento, no hay ese nivel de conciencia. Y los electricistas o los usuarios, la señora ama de casa, que tiene muy poco conocimiento de lo que puede llegar a ser la electricidad, toma la osadía de entrar en contacto con conductores que transportan electricidad, sin ningún tipo de protección. Ellas mismas quieren hacer algunos arreglos, ellas mismas quieren, y bueno, y claro, y eso está muy bien, con la adecuada capacitación, con el adecuado entrenamiento. Eso es fundamental y eso es lo que se busca precisamente. Existe una normatividad, ahí está, la podemos descargar de internet, pero no la vemos, no la leemos, no la observamos, no la analizamos, no la interpretamos y pues en muchos casos pues no la implementamos. Por esa razón entonces aún se presentan ese tipo de situaciones de entrar en contacto con la electricidad. Un contacto directo es tocar directamente los cables que transportan electricidad. Y se hace porque las personas no están utilizando, por ejemplo, la energía adecuada. La herramienta adecuada. El no usar la herramienta adecuada me lleva fácilmente a tener un contacto directo con la electricidad. El pasar por encima de las normas, norma básica internacional, 5 reglas de oro. Por ahí hicimos un webinar con Giovanni en alguna ocasión hablando de las 5 reglas de oro para los electricistas. Primera regla de oro: si vas a entrar a intervenir una instalación eléctrica, tienes que desenergizarla, abrir las protecciones, cualquiera que ellas sean, bajar el breaker, el taco, la cuchilla, el seccionador, el fusible, cualquiera que ella sea, tú tienes que interrumpir los circuitos antes de entrar en contacto con ellas. Lo que sucede es que hay mucha osadía al respecto. Y a pesar de que sé que tengo que desenergizar el circuito, no, déjalo así. Déjalo así, que esto lo hacemos rápido. No, es que yo no puedo parar la producción. No, es que yo no puedo apagar la máquina. No, metámosle mano, metámosle mano así, estando energizado, que eso no pasa nada. Ahí es donde vienen precisamente los accidentes, por exceso de confianza, por ser osados, por retar a la electricidad. Vienen entonces ese tipo de hechos. Otro factor que nos lleva al contacto directo es el no usar los elementos de protección adecuados.
adecuados. ¿Cuáles son esos elementos de protección personal? De acuerdo al nivel de tensión, de acuerdo a la maniobra, yo debo consultar la norma que aplique específicamente en mi región, la norma que aplique de acuerdo a esa maniobra que estamos desarrollando. Otra forma de contacto con la electricidad es el contacto indirecto. Y cuando hablamos de contacto indirecto, estamos hablando de que pasa electricidad o está pasando electricidad por algunas superficies por donde no debería estar circulando. Pero la carcasa de un motor se puede energizar, la carcasa de una lavadora, de un electrodoméstico, una estructura, puede ser una viga, una columna metálica. Por ahí no debería estar circulando electricidad. Sin embargo, se presentan este tipo de situaciones cuando no hay un adecuado mantenimiento en las instalaciones eléctricas, el cableado y las mismas instalaciones se deterioran y empieza a fugarse la corriente y a circular por allí. Otro factor es ausencia de sistemas de puesta a tierra o sistemas de puesta a tierra que no son los apropiados, no se encuentran con la configuración adecuada para ese tipo de instalación eléctrica. Y si se presentan estas fallas, fácilmente una persona puede llevarse una descarga eléctrica al tocar la carcasa de un motor, al tocar una estructura metálica que se encuentra allí accidentalmente energizada. También importantísimo, y mira, normas internacionales que nos indican realmente el estudio, la configuración, el cómo deben estar realmente construidas los sistemas de puesta a tierra para cada una de las instalaciones eléctricas. Y hablo de sistemas de puesta a tierra que es supremamente importante para todo tipo de instalación eléctrica, ¿sí? Y la norma lo dice, las normas internacionales lo dice, cualquier norma que tú consultes te va a decir, toda instalación eléctrica que esté o que maneje por encima de 24 voltios, tensiones por encima de 24 voltios, obligatoriamente necesita un sistema de puesta a tierra. Sin embargo, es increíble cómo yo me atrevo a decir que un 60% de las viviendas a nivel latinoamericano no cuentan con un sistema de puesta a tierra, y estoy hablando solamente de viviendas. ¿Cómo está la industria a nivel de sistemas de puesta a tierra? Hay mucho desconocimiento aún con relación a lo que tienen que ver con los sistemas de puesta a tierra implementados de acuerdo al sector eléctrico que se esté manejando. Y conlleva obviamente a que se presenten este tipo de accidentes. Por otro lado, otra forma de hacer contacto con la electricidad, pues es el arco eléctrico. Y ese arco eléctrico, pues indiscutiblemente genera de diversas formas muchas consecuencias hasta fatales para el mismo operario, para las personas que estén allí. En las últimas actualizaciones que ha tenido la NFPA, se ha hecho un énfasis especial justamente en el trabajo con arco eléctrico, en reducir el riesgo por arco eléctrico, teniendo en cuenta que el arco eléctrico es un salto que hace la electricidad de un punto a otro. Muy difícilmente podríamos decir que me llevo una descarga a nivel de instalaciones eléctricas, llevarme una descarga directa porque la electricidad saltó desde la fuente hasta mi cuerpo. Pero cuando un tablero en un área confinada no tiene los elementos o la configuración o los aislamientos necesarios, hago la apertura de la puerta de un gabinete, se genera un arco eléctrico, lo cual produce una explosión y la onda expansiva precisamente puede afectar, puede quemar a una persona. Ahora, si hay una explosión, hay materiales que se han pulverizado y que salen proyectados, materiales metálicos, materiales plásticos, disparados como proyectil hacia el cuerpo del operario. Entonces se hace mucho énfasis en esto, precisamente cómo debe trabajarse, cuáles son los implementos de seguridad, cómo deben ser y qué características tienen los trajes a la hora de desarrollar trabajos en donde hay presencia de riesgo por arco eléctrico. Entonces, esa incidencia del arco la vemos obviamente en diferentes normas, lo que puede llegar a producir distancias para los mismos trabajadores,
distancias para las personas que no son trabajadores del área, pero circulan por allí o pueden estar allí presentes, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente uno de los principales aspectos. Si lo hablamos, por ejemplo, con respecto al RETIE, en el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que es el reglamento que funciona para nuestro país, para Colombia, el próximo año muy seguramente estaremos estrenando actualización en el 2023, y se está haciendo un énfasis muy especial precisamente con la normatividad internacional de lo que tiene que ver con distancias de seguridad, grado de riesgos por quemaduras, qué tipo de equipos y de protección individual y colectiva se debe utilizar a la hora de desarrollar trabajos que generan riesgo por arco eléctrico. Entonces son las modificaciones, como lo digo, que se tiene para este RETI que viene para el próximo año. Normas que tenemos también acá, resoluciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la aplicación de la seguridad en las diferentes áreas. Tenemos la resolución 5018, también hicimos por allí con Giovanni un webinar que lo pueden encontrar por ahí en la página de GPA, relacionada justamente con esta resolución, la importancia de la resolución 5018 que nació en el año 2019, que realmente es una actualización de una resolución anterior, pero obviamente enfocada en esos parámetros de seguridad para todas las empresas que manejan electricidad. Es decir, todas. Siempre hablamos obviamente de la presencia de electricidad, la importancia que se tiene y lo que puede llegar a suceder. Otras normas que tenemos en nuestro país supremamente importantes que debemos atender y que los invito, obviamente que están relacionadas con nuestro propio sector eléctrico, es el RETILAB, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Sabemos que en la última década ha evolucionado los sistemas de iluminación enormemente, ¿cierto? Hasta hace al menos 10 años, 12 años atrás, todavía utilizábamos sistemas de iluminación que duraron mucho tiempo en el mercado, pero podemos decir en estos últimos años el cambio a iluminación LED en todos los sistemas está generando obviamente pues un ahorro de energía, un cambio en las condiciones de los sistemas eléctricos, pero asimismo también generan problemas. Entonces, esos problemas de armónicos, esos problemas que se ven reflejados en la calidad de energía, ¿cómo los atendemos? Esa normatividad tuvo que nacer. Se vio la necesidad por el cambio y está obviamente aquí relacionada en el RETILAB para nuestro país. El RETIQ, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de etiquetado que deben cumplir los fabricantes, los que comercian aparatos y elementos eléctricos. Básicamente, pues es la información que quise compartir el día de hoy, que traía para ustedes. Espero poder estar aportando algo a esa reflexión, a esos conceptos que valga la pena implementar, como lo decíamos, a nivel de nuestras empresas, a nivel industrial, a nivel mismo personal, porque todos estamos obviamente relacionados con la electricidad y pues la electricidad como tal tiene esas dos caras. Una cara muy bonita que nos brinda esos beneficios, que nos brinda bienestar, que nos brinda productividad, ayuda a mejorar la economía. Pero hay otra cara de la moneda y es que es peligrosa y puede causar muchísimos daños. Muchísimas gracias a todos los que están por acá conectados. Gracias, Giovanni. No sé si de pronto hay por allí participación por parte de alguien que desee de pronto intervenir, abrir su micrófono, o si te han enviado a ti preguntas, Giovanni. Bueno, si hay algún comentario a la fecha, con mucho gusto. Mientras tanto, vamos haciendo la siguiente consulta. Esperamos que la normatividad del RETI realmente esté lista para marzo, abril del 2023, porque creo que llevamos como 2 o 3 años de retraso al respecto. ¿Tienes alguna información? Sí, pues está bastante, pues realmente se prometía una actualización, creo que para el mismo 2020, 2021, temas de pandemia, muchas otras cosas, problemáticas. Se decía que para este año 2022 era que realmente salían como para el mes de agosto, pero pues ya no salió
pero se espera y hasta el momento se visualiza que realmente llega para el 2023. Es digamos que lo que hasta el momento conozco por parte del Ministerio de Minas y Energía. Entonces consideramos que, pues, que vamos bien para el 2023 aproximadamente para el mes de julio. Bueno, perfecto. Entonces, César, sí. Sí, claro. Cuéntame. ¿sabes algo de las temáticas especiales que son objeto de actualización en RETIE? Sí, correcto, claro que sí. Las temáticas especiales que vienen a formar parte de las actualizaciones del RETIE, en especial lo que tiene que ver con la determinación o las definiciones de las personas. Digamos que es como en lo que más se ha venido haciendo énfasis. Las personas, ¿qué tipos de personas son los que actúan frente a las instalaciones eléctricas? Entonces, ¿quién es una persona capacitada? ¿Quién es una persona habilitada? ¿De qué manera es que realmente una empresa puede habilitar el personal eléctrico? Entonces, supremamente en ello. Y por otro lado, lo que mencionaba hace un momento, lo que tiene que ver con el estudio del arco eléctrico, es uno de los énfasis esenciales que sí o sí viene para esta actualización. Se decía que iban a haber algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con lo que son los sistemas de puesta a tierra, pero realmente solamente lo escuché, pero no lo he visto, no me he dado cuenta en qué podría llegar realmente a cambiar lo relacionado con lo que tiene que ver con los sistemas de puesta a tierra. Si hay algún cambio o alguna introducción, podría ser con el tema de los supresores de picos que se conectan a sistemas de puesta a tierra, temas de pronto por ahí muy pequeños de los disyuntores, pero no creería que sea, digamos, algo más significativo. Es lo que conozco, Nancy. Creo que es lo que hasta el momento sé que es como lo esencial, lo más significativo a nivel de cambios en el red. César, algo, pues digamos, un poquito, bueno, entre cotidiano, casero y también a nivel industrial. En las instalaciones de las empresas está muy común ahorita la instalación de paneles para paneles solares, ¿sí? También incluso a nivel de vivienda. De ¿Qué acuerdo. recomendaciones especiales habría que tener con este tipo de instalaciones nuevas que no son cotidianas, que no hay un mayor conocimiento? ¿Cuál sería como una de las recomendaciones especiales? Muy bien. Es una muy buena pregunta, Nancy, te agradezco mucho. Mira, en primer lugar, digamos que lo primero que yo mencionaría es que es una instalación eléctrica especial, ¿cierto? Y al ser especial, pues es decir, no cualquier persona lo puede realizar, no cualquier persona la puede desarrollar. Valga la redundancia el mencionar esto, sea para sistemas de paneles solares o para cualquier sistema eléctrico, la invitación es a que realmente contratemos personas que estén capacitadas en esas áreas específicas, que tengan al día obviamente y que podamos corroborar que tienen su matrícula profesional y que esa matrícula profesional está gestionada gracias a la experiencia y a la capacitación. Entonces, esencial. Se habla, por ejemplo, de que posiblemente puede llegar a generar problemas en las instalaciones eléctricas el hecho de instalar un panel solar a un sistema eléctrico ya antiguo, pues puede haber un cierto tipo de influencia, especialmente para sistemas de telecomunicaciones, porque pueden generar algo de ruidos en las redes, puede generar algo de armónicos, pero realmente el tema de armónicos, de manera personal lo respondo, considero que no sería tan significativo. Los armónicos que pueden llegar a generarse a la red, podríamos estar hablando de unos armónicos por debajo del 5%, es decir, no serían tan significativos como lo que podría llegar a generar, no sé, un variador de velocidad, por ejemplo, que está por encima del 30%, dependiendo del tipo de tecnología.
pero realmente pues no considero que vaya a haber mucha influencia. Pero a nivel de ruidos, por ejemplo, que pueden manifestarse en sistemas de iluminación, en sistemas de telecomunicaciones, se requieren entonces implementar ciertos filtros para evitar que esos ruidos afecten otro tipo de señales o otro tipo de instalaciones. Pero pues como te digo, digamos que si me pides esa recomendación, una recomendación general para todos, es que lo hagamos justamente esa implementación con personal técnico calificado. ¿Vale, Nancy? Listo, César, muchas gracias, muy amable. Vale, gracias a ti también. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que está relacionada con el futuro de la energía. Es un poco más, o sea, está un poco adicional a lo que estamos hablando, que corresponde a la reglamentación, la normatividad, que corresponde al futuro de la energía y en especial a la matriz energética colombiana. Tengo entendido que la fuente es principalmente hidroeléctrica entre el 60 y el 70%, pero el tema del gas, el tema de los combustibles, pues es una inquietud que existe al respecto. ¿Hay alguna tendencia, alguna expectativa que podamos esperar? Sí, justamente pues el mundo, hablando del mundo, porque pues realmente pues no podríamos centrarnos solamente en Colombia, pero el mundo apunta precisamente pues a ser conscientes de que la electricidad la vamos a continuar requiriendo por por una gran cantidad de años, una gran cantidad de décadas y sigue en aumento. Y lo que se busca es obviamente que en mayor medida pues se busque como reducir ese impacto de la huella de carbono para el planeta. Sin embargo, nos falta muchísimo para poder llegar a ello. Claro, nosotros podríamos decir, hoy en día nosotros utilizamos y estamos implementando, como lo mencionaba Nancy, el tema de los paneles solares. Acá en Colombia ya tenemos grandes campos de paneles solares y siguen en crecimiento, ¿cierto? Ya tenemos grandes experiencias relacionadas con la generación eléctrica a nivel de campos eólicos, ¿sí? Alemania, por ejemplo, podríamos ponerla como gran ejemplo en donde ya muchos municipios, bueno, muchas ciudades pequeñas ya funcionan solamente con energía limpia o generan electricidad de manera muy limpia, reduciendo casi al 2%, al 5% la huella de carbono pues para su propia región, para su propio sector. Sin embargo, pensemos en qué nos hace falta para poder llegar a esa reducción de ese impacto, sabiendo que si queremos montar campos eólicos, pues detrás debe haber una industria que genera hélices, y esa industria está generando un gran impacto para el planeta, un impacto negativo. Si hablamos de paneles solares, estamos hablando de que detrás de los paneles hay una industria de fabricación de paneles solares que no están generando pues esa energía completamente limpia. Entonces, nos hace falta mucho, Giovanni, con base en la pregunta que tú haces. Claro, todo el planeta apunta y tiene la necesidad, ¿cierto?, de apuntarle a generar electricidad de la manera más limpia posible, pero nos falta mucho. Llegar a ese punto de equilibrio realmente van a pasar muchas décadas para poderlo alcanzar, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Señor Iván Darío, por favor, su pregunta. Buenos días. Muy interesante la charla, muchas gracias por la invitación. Sobre los cargues de vehículos, motos, carros eléctricos, que la gente muy olímpicamente llegan a los parqueaderos y conectan en cualquier parte. La reglamentación de eso, ¿cómo va a ser? Porque todos los días van siendo más los vehículos que se están comprando. Claro que sí, las nuevas reglamentaciones indican cómo debe ser obviamente el uso del suministro de energía a nivel vehicular. Realmente pues es un tema que viene en auge, y con respecto a esa normatividad, por lo menos en Colombia estamos muy colgados a nivel de normatividad, ¿cierto?
Aún no se dispone exactamente cuáles son esos espacios, cuál es esa forma. Sabemos obviamente que el hecho de consumir energía o conectar un vehículo a una red no se puede hacer de cualquier red, tiene que ser una fuente especial de energía para poder suministrarlo. Y sí, obviamente va a generar algún tipo de impacto para la red a la que se conecte si no cuenta obviamente con las condiciones especiales. Pero de acuerdo a lo que nos pregunta el señor Iván, realmente, por lo menos lo que conozco acá en Colombia, realmente estamos todavía muy lejos de alcanzar ese punto de poder normalizar a nivel nacional lo que es el conectar los vehículos eléctricos a las redes eléctricas fijas. Estamos todavía muy crudos con el tema. Sí, señor. Y una pregunta final relacionada con la UFME y si hay una tendencia para aumentar la participación de las energías limpias, como hablamos de los paneles fotovoltaicos, de la eólica o de otro tipo de soluciones. Claro que sí, digamos que aquí los que están liderando, por lo menos en Colombia, quienes están liderando el tema son justamente las empresas públicas de Medellín, por ejemplo, lo está haciendo, y bueno, todo se está haciendo a través del Ministerio de Minas y Energía, ¿cierto? Sin embargo, pues debe mencionarse, esto también es un tema bastante político, démonos cuenta de lo que viene sucediendo en este momento con las hidroeléctricas. Hay una hidroeléctrica todavía en construcción hace como 50 años y es una inversión enorme que hace el país y que se está haciendo el gobierno y que están haciendo empresas privadas para ponerla en funcionamiento y esa inversión obviamente va a ser, digamos que, retribuida después de muchos años de haber hecho esa inversión. Estamos hablando de más de 50 años seguramente para poder llegar a ese punto económico. Por lo tanto, pues como de por medio hay ese poder político, pues el tema de implementar realmente al 100% todas las capacidades para esas energías limpias, pues se va a dar de, digamos, paso muy de tortuga, ir avanzando en esos temas. Sí lo vemos, obviamente, que a nivel gubernamental, por ejemplo, hay sistemas de iluminación a nivel de las principales vías en Colombia que ya están utilizando esa tecnología, ¿cierto? Y se está implementando en muchos hogares, pero el tema como tal que se genere o que se permite, que se llegue a permitir esa fluidez para que alcancemos lo que ha alcanzado, como lo decía hace un momento, Alemania, estamos muy lejos de que realmente eso ocurra, justamente porque pues, estamos en un país que dependemos de muchos factores a nivel político cuando se habla en términos energéticos. Bueno, perfecto. Si no hay más inquietudes, agradecemos a todos su participación. Los invitamos a visitar el stand de la Fundación Vivir con Prosperidad en Sinergia. Señor José David, si por favor puede enviar el link para quienes quieran visitar el stand y puedan atender sus inquietudes y conocer pues un poco más de Sinergia. Esperamos que puedan visitarlo. Vamos a estar hasta las 10 de la noche de hoy, 17 de noviembre, de tal manera que tengan el espacio para poderlo realizar. Está aquí en el chat. Por favor, pueden tomarlo y copiarlo para poder participar, conocer un poco más de todo este tipo de actividades de asistencia técnica, de capacitación que brinda el licenciado César con su fundación. Entonces, también doy alcance al mensaje que dice al principio de la charla sobre la NFPA 70E y la necesidad de la capacitación, de las conferencias, de la toma de conciencia, que es un proceso que se ha venido llevando a lo largo del año 2021 y en este 2022. Entonces, lo que queremos es, los esperamos en Sinergia, estamos atentos para atender cualquier inquietud y adicionalmente para
que en el 2023 podamos hacer el lanzamiento de las capacitaciones, que se van a dar, no solo, hola señor Francesco, buenos días, de tal manera que puedan recibir información que sea válida, no solo para Colombia, no solo para el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, sino también sobre la normatividad internacional. Si estamos hablando de la NFPA 70E, de la IEEE, de la ICEA, de la ANSI, bueno, todo ese tipo de normas y su aplicación para los cables eléctricos o para las instalaciones eléctricas de quienes son usuarios o quienes son distribuidores o generadores o distribuidores de este tipo de servicios de energía. Entonces, para todos, pues realmente muchísimas gracias. Los esperamos en Sinergia, tal como comentaba, y pronto enviaremos un plan de capacitaciones. Les agradecemos si nos dejan en el chat su correo o nos contactan a través del correo guarin@live.com o a través de Sinergia, los diferentes estamos abiertos para conocer sus inquietudes. Muchísimas gracias, tengan un feliz día y de nuevo, gracias licenciado César, saludos a todos y muchas gracias. Gracias, feliz día. Feliz día.